bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en estas conversaciones de vía pública. Son la herencia del conocimiento, la fuente de la experiencia y sin embargo, por razones que vamos a intentar desenmarañar aquí en nuestro programa, no se les considera realmente. A los representantes, podríamos decir, de la tercera edad, a los adultos mayores, a nuestros viejos, a como usted quiera denominarlos, pero los que realmente son los que traen consigo la experiencia, que pueden entregarle a terceros, los que más han aprendido, precisamente por el tiempo en que han vivido, son al mismo tiempo los más invisibilizados en nuestro país. No solamente eso, sino además a quienes para muchas veces políticas públicas tampoco se les considera como tan prioritarios comparativamente a otros segmentos de la población y donde ser pobre y viejo en Chile, dicho en buen chileno, es realmente una tragedia. ¿Por qué? Porque en otras culturas se les respeta, se les admira, se les quiere y se les cuida, y aquí pareciera que no está ocurriendo, es una exageración lo que estoy planteando. Bueno, lo vamos a conversar a partir de ahora con nuestros invitados a quienes presento de inmediato. Rubén Espinosa, vocero del movimiento Marcha de los Bastones, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias. Está con nosotros Macarena Rojas, directora del programa Adulto Mayor de la UCE, gracias por estar aquí, bienvenida. Don Juan Carlos Molina, geriatra y director de la Fundación del Adulto Mayor, miembro del Movimiento Acción Mayor, un hombre que tiene un cúmulo de información y le cuento en maquillaje la cantidad de datos que me entregaba. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Lo mismo para Rayén Inglés, directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, muchas gracias, bienvenida. A ver, voy a comenzar aquí con el Senama, porque uno dice Sename y sabe cuáles son las políticas que están destinadas a los menores. Dice Senama y en verdad probablemente la gente ni siquiera las tiene tan claras. ¿Por qué pasa eso? ¿Es un problema simplemente de comunicación? ¿Es un problema realmente de consideración? Es un tema social que tiene que ver con la composición que nosotros tenemos como país y también con la estigmatización negativa que hay respecto de este fenómeno. En segundo lugar, nosotros también tenemos que Senama es un servicio que es tan invisible, ¿cierto?, como los adultos mayores que atienden. Entonces, por lo tanto, nosotros desde la estructura social no tenemos también la facilidad de ser reconocidos, así como no se reconoce la vejez como proceso. Ahora, este escenario de tanta negación frente al tema de envejecimiento es precisamente el que genera una lógica que hoy día nosotros estamos transformando en oportunidades, en términos también de poder instalar el tema de la vejez y el envejecimiento desde un contexto de oportunidades, desde un contexto también de reconocimiento. Cuando nosotros hablamos de vejez, ¿de qué estamos hablando? Cuando yo pregunto, ¿qué es la vejez?, ¿cuál es la respuesta? Entonces nosotros también tenemos que dar cuenta de que hoy tenemos un capital social activo que está presente, que tiene nuevas demandas y que es una vejez absolutamente distinta a la que vimos hace algunos años atrás. No solamente por la expectativa de vida, sino además porque viene una generación con un empoderamiento distinto, con una capacidad instalada distinta y también en un contexto de oportunidades que es distinto. Por eso llamamos a las generaciones a poder avanzar en una sociedad donde puedan convivir las distintas edades y donde el escenario social pueda traducirse en algo distinto a lo que tenemos hoy. Déjame recoger una de tus frases para preguntarte, Macarena, ¿por qué existe esta estigmatización negativa respecto del adulto mayor? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué nos diferencia respecto de, no sé, otros segmentos de la población? Lo que pasa es que hay ciertos grupos vulnerables que por décadas y por de alguna forma como ciertos condicionamientos estructurales han venido generando ciertas discriminaciones. Este es un concepto que se trabaja hace mucho tiempo y que se elaboró en Europa, que tiene que ver con el viejismo y no tiene que ver solo con la discriminación en lo cotidiano, sino que también con la discriminación en lo estructural. Por ejemplo, el trato que se le da a los medios, la visión que se tiene de los propios adultos mayores. Pero yo te diría que hay un concepto súper importante que tiene que ver en nuestras sociedades. Por ejemplo, la identidad en una sociedad como la nuestra está muy centrado en lo laboral, en lo productivo, en el trabajo, y se tiende a creer que porque termina la fase laboral productiva de una persona, esa persona deja de tener un aporte en concreto que hacer a la sociedad. Eso no es algo que pasaba hace años atrás o no es algo que pase todavía en otras culturas, que por ejemplo tienen una incorporación de los adultos mayores y una valoración de su opinión, de su visión, de tal como tú decías en un inicio, de la experiencia de vida acumulada. Tiene que ver mucho también con esta idea de generación o de productividad asociada al trabajo. Y una persona que deja de trabajar ya no es útil o no es valorable o no es productiva. Es un círculo vicioso, Juan Carlos. ¿Por qué pasa que a los adultos mayores, ni siquiera a los adultos mayores, a las personas después de los 45 años, le empiezan a considerar más como un estorbo? En realidad, a lo que uno debería pensar son el lujo de una sociedad, es donde se ha ido acumulando la experiencia, el donde ya aprendieron de sus errores probablemente. O sea, uno se encuentra que a los 48 años, para ciertos cargos, dicen,
derechamente esta persona es vieja, estoy hablando de cargos donde la experiencia debería ser lo que más vale. Uno mira en otras sociedades, y no estoy yendo tan lejos, estoy mirando dentro del continente. Pasa que efectivamente las personas de 50, 60 años son tremendamente valoradas y valorizadas, y aquí en Chile no. ¿Por qué? Quizá una sociedad que valora lo desechable, la productividad, y en ese contexto no hay un equilibrio ecológico entre el desarrollo y el desarrollo humano. Creo que realmente es una vergüenza crecer sin elementos de solidaridad. Creo que es una vergüenza crecer sin elementos de incorporar factores sociales, arquitectónicos, urbanísticos, de oportunidades para todos, una sociedad para todas las edades. Y bajo esa prerrogativa creo que es una urgencia nacional. Tenemos un país envejecido. El grupo que más crece en la población chilena porcentualmente son los mayores de 80 años. Entonces seguimos inaugurando hospitales con servicios de pediatría y van a haber más mayores que niños el año 2025. Claro, tenemos un déficit efectivamente en servicios de pediatría, si nadie lo desconoce, pero lo que no se entiende es por qué no se está hablando de este otro tema que requiere también de una inversión, no solamente de una atención desde el punto de vista mediático. ¿Por qué? Y voy a insistir en esto porque hasta ahora, no quiero que se vayan a sentir ofendidos, pero siento que ninguno de ustedes ha logrado responderme por qué no estamos tomando el tema y resolviéndolo. ¿Por qué todos, no solamente desde el punto de vista de la autoridad, desde el chileno común y corriente? Es que tiene que ver se le primero desprecia, con que este es un fenómeno nuevo. Nosotros en el escenario mundial no estamos acostumbrados a convivir con las personas mayores. Y este es un fenómeno nuevo que tiene que ver no solo con Chile, sino con toda la humanidad. El impacto de las personas mayores que viven hoy día en nuestras sociedades tiene que ver con que no sabemos qué roles atribuirles. No sabemos, ¿cierto?, si tienen que trabajar o no tienen que trabajar en una lógica donde hemos pensado que tienen que descansar. Además de eso, no hemos garantizado ni hemos sido previsores respecto de lo que significa el ahorro, la capitalización o el sistema de jubilaciones. Hoy día cuando uno habla de estos temas, ¿cierto?, pareciera que solo es un tema de los adultos mayores. Las generaciones más jóvenes no se identifican con la vejez. Las generaciones más jóvenes creen que nunca van a envejecer. Y la mayoría de los ciudadanos creen que el envejecimiento parte a los 60, cuando en realidad parte desde el día en que nacemos. Se va a enojar el compañero aquí del panel. Ya voy con Rubén, pero a ver, ¿por qué se va a en el enojar? sentido que también es culpa de los adultos mayores. Ellos quieren ser invisibles en una sociedad que los margina. Yo no soy adulto mayor. Dicen las personas, yo no soy adulto mayor. Señora, usted... Ya, pero no será precisamente porque sabe que si se reconoce como adulto mayor lo que va a ocurrir es que lo van a invisibilizar. Definitivamente, o sea, a lo mejor pero al además, revés. los estados son ciegos. Uno por un lado no quiere ser visto y el otro no los ve, no hay soluciones. Rubén, primero, ¿está de acuerdo con lo que dice aquí Juan Carlos? A ver, yo creo que la sociedad ha sido demasiado cruel. Tú cuando partiste presentando el programa dijiste cosas muy claras. La sociedad nos ha hecho invisibles, no los adultos mayores. La sociedad los ha hecho como inútiles. No son los adultos mayores, es la sociedad. A ver, el adulto mayor para lo único que está es para votar y para pagar IVA. Para nada más. Las políticas públicas para los adultos mayores no existen. El día que nosotros dijimos, y se habló la primera vez de la marcha de los bastones, fue en una reunión donde había un personero de gobierno al cual se le dijo que nosotros necesitábamos una rebaja en el pasaje para el adulto mayor. Dijo, eso va a ser imposible. Van a tener que hacer ruido. Esa fue la respuesta. ¿A querer ruido? Le vamos a hacer ruido y le vamos a hacer la marcha de los bastones, le dije yo. Hablemos un poquitito de la marcha de los bastones para quienes no están familiarizados con el concepto. ¿De qué se trata la marcha de los bastones? La marcha de los bastones se trata de una petición de instalar una política pública que beneficie a los adultos mayores, no que les beneficie, que les devuelva un derecho que está instalado, yo diría que fácilmente en el 80% de los países del mundo.
y que en Chile se lo dieron en el metro, que no les sirve, porque los adultos mayores no viven alrededor del metro, viven fuera del metro. Y se lo dieron también sesgado en horas. Pues bien, esa es la petición, la primera petición. Porque los adultos, aquí se dijo, los culpables son los propios adultos mayores. Sí, porque los adultos mayores no han sabido durante 40 años plantear las cosas como corresponde. Y planteaban 30 peticiones. Y 30 peticiones no hay ningún gobierno que las pueda satisfacer. Entonces nosotros pensamos primero, segundo y tercero. Okay. Y la primera fue algo que fuera transversal, que fuera práctico. La movilización. Y ahí lanzamos la marcha de los bastones y nos demoramos un poco en presentarle la carta a la Presidenta de la República, por ahí partimos. La Presidenta de la República nos dio una respuesta y nos tiró el tema al Ministerio de Transporte. Hoy día, después de 5 meses de presentar la carta a la Presidenta de la República, ya tenemos una mesa instalada con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a volver sobre qué es lo que otras cosas busca esta movilización y cuáles son las necesidades que tiene el adulto mayor y que eventualmente una movilización de esta característica también podría conseguir. Voy a preguntarte, Rayén, primero, definamos quiénes son los adultos mayores en Chile, porque a lo mejor podría haber sido esta la pregunta inicial, pero más bien me estoy, digamos, asociando al concepto que cada televidente puede tener. Ahora digámosle a ese televidente quiénes son realmente los adultos mayores, para saber si lo que ellos están pensando es lo que realmente corresponde a los estratos según los que los clasifica socialmente el país. Bueno, lo primero es decir que desde el punto de vista legal nosotros nos encontramos con las personas mayores de 60 años como adultos mayores. De 60 en adelante. 60 años en adelante. Segundo, ¿cierto? Son 2.885.000 personas mayores en Chile, 16,7% de la población. 2.885.000 personas mayores. Sería como el 16%. 16% ya. Y la proyección dice que vamos a hacer de aquí al 2020, ¿cuánto? De aquí al 2020, el 20%. El 20%. En el año ya. 23 vamos a tener un cruce poblacional entre los menores de 15 y los mayores de 60 años, lo que va a dar como resultado que en el 2025 nosotros vamos a tener más adultos mayores que menores de 15. Paralelamente, los adultos mayores hoy día, los de hoy, en promedio tienen 8 años de escolaridad. 9 para los hombres, 7 para las mujeres. Las mujeres vivimos más que los hombres, 83 años en promedio, 79 años para los hombres. Por lo tanto, uno podría decir que hoy día en Chile nosotros tenemos una composición demográfica con bastante desigualdad respecto al resto de las generaciones, considerando sobre todo que hoy día la escolaridad es de 12 años como mínimo. O sea, perdona, se es más tiempo en la vida, según el promedio que tú estás diciendo, desde los 60 hasta los 83 o 79 años, dependiendo del hombre o la mujer, se es más tiempo adulto mayor que niño y adolescente. Absolutamente. Yo diría, en palabras bien simples, que la vejez es la etapa más larga del ciclo de la vida. Puede llegar a durar 40 años. Inclusive en Chile nosotros contamos con la presencia de una persona mayor que tiene 119 años. Lo que significa, ¿cierto?, que la mayoría de la gente que nos está mirando hoy día va a ser también centenario, incluyéndonos nosotros mismos. Por lo tanto, este desafío no solamente tiene que ver con cuántos años vivimos, sino cómo agregamos calidad a estos años, entendiendo que es un fenómeno nuevo, entendiendo que el debate público recién se instala, entendiendo que la transformación también del propio grupo etario tiene su proceso aparte. Nosotros asumimos que los adultos mayores hoy día de la composición de 60, 70 años, por ejemplo, son aquellos más tecnologizados, son los que usan, son los del touch, son los que tienen Facebook y algunos tienen Twitter. Los de 70 son los que fortalecieron las organizaciones sociales, son los que recuperaron la democracia, son también las personas mayores que instalan la lógica de las organizaciones en términos de clubes, de federaciones. Cada uno tiene una composición distinta y los de 80 en adelante están aprendiendo a vivir en un escenario de mayor dependencia y mayor discapacidad. Está un Estado que no responde a esto. Ya, es que voy a eso. Primero, Macarena, si quieres complementar algo de lo que ella ha dicho también, para saber en el fondo si estamos hablando de población que es fundamentalmente más pobre,
que de clase media comparativamente a yo te diría que la división de los estratos en Chile. Sí, o sea, en general los indicadores de pobreza tienden a mostrar, depende de cómo se mida la pobreza también, pero tal como la mide CACEN, que es un grupo que está en mejor condición, entre comillas, que el resto de la población, pero eso es una medición bastante engañadora, porque si, por ejemplo, la misma propuesta que hace el Ministerio de Desarrollo Social, tomado desde el punto de vista de la pobreza multidimensional, prácticamente está en el mismo nivel, el nivel poblacional de la gente mayor de 60 años, casi alcanzando un 20% de pobreza, que la gente bajo esa mirada, porque en el fondo, en la actualidad esas cifras dicen, oye, los adultos mayores, hay muy poca cantidad de gente en extrema pobreza o en pobreza, y eso no es tan así. Claro. Ahí se ha levantado también una propuesta, por ejemplo, del IPC del adulto mayor, de valorizar distintos los gastos, porque en nuestra sociedad de clase media estamos instalados que los adultos mayores son propietarios de una vivienda o han capitalizado ciertas cosas, pero hay una pobreza encubierta muy grande tras esa capitalización y finalmente ves un adulto mayor dueño de una casa que a lo mejor para ciertos indicadores figura en un estrato social un poco más alto, pero que en la realidad no tiene para pagar las contribuciones, no tiene para cubrir los gastos de salud, estando muy de acuerdo con lo que se ha planteado, porque finalmente nuestro país ha tenido que responder al desafío de duplicar su población adulta mayor en 20 años, cosa que en Europa pasó en 100. Por ejemplo, Francia duplicó su población adulto mayor de 7 a 15% en un lapso de 100 años. En nuestro continente, en América Latina y en Chile, eso está pasando en 20. Entonces es como que a todos nos hubiese pillado desprevenidos, partiendo por los propios adultos mayores, y por eso es tan importante que nos planteemos como sociedad completa el desafío de cómo pensamos el envejecimiento de hoy. ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? Ellos por la sociedad y la sociedad por ellos, que porque miremoslo desde ambas perspectivas, lo dejo planteado como alguna de las varias preguntas todavía que tengo pendientes. Me tengo que ir brevemente a la pausa. Quedan con la palabra todos nuestros invitados en estas conversaciones de Vía Pública. Volvemos de inmediato, espérenos. Volvemos a estas conversaciones de Vía Pública. En este caso estamos hablando sobre las políticas respecto del adulto mayor en Chile. Juan Carlos, decía yo antes de la pausa, primero, más o menos, ¿dónde viven nuestros adultos mayores y con quién viven nuestros adultos mayores? Uno de los grandes acompañantes de los adultos mayores es la soledad. La soledad les marca, la soledad les mutila, y donde los sistemas, especialmente el sistema público, no ha logrado una coordinación sociosanitaria para abordar los problemas que ellos tienen. O vamos por lo social o vamos por lo médico, y cuando sale una problemática no nos coordinamos. Tenemos que reestructurar el abordaje de estas personas mayores que viven en soledad. Viven en cáscaras, como decía mi acompañante aquí, en el sentido de que tienen casas, pero es cáscara y por dentro les cuesta mucho mantener esas casas. Casas que me hubiera gustado que esos arquitectos hubieran aprendido de envejecimiento, casas que los adultos mayores se tienen que adaptar a las casas, más que las casas adaptarse a los adultos mayores. Y en ese contexto también un llamado al urbanismo. Solamente vemos a los adultos mayores al momento de votar. Vemos las calles llenas de adultos mayores, pero no hay accesibilidad. Están hechas las calles para los autos y no para la gente. Tenemos que recuperar los espacios públicos. Esto nos permitirá un envejecimiento activo. Que este niño que están haciendo hoy día tenga una mejor calidad de vida cuando llegue a ser persona mayor en el futuro. De esa política voy a hablar en un segundo más, pero primero quiero saber si tú compartes, Rubén, esto de que el gran acompañante del adulto mayor en estricto rigor es la soledad. Claro, y ahí precisamente está uno de los puntos fundamentales de nuestra petición de la rebaja del pasaje. El adulto mayor que se queda en casa se muere primero. Tiene que salir. Forma parte de la distracción. El adulto mayor que queda encerrado en su casa, en su mala casa, como decía el doctor, se va a morir primero, se va a enfermar, se va a enquilosar. Él necesita distraerse, él necesita salir, él necesita ir a ver a sus nietos, él necesita ir alguna vez a una obra de teatro, necesita ir a pasearse por último en el supermercado. ¿Cómo lo hace? ¿Se va en auto? No puede, no le da. Si la pensión es muy baja. Nosotros podríamos haber partido luchando por las pensiones. El problema de las pensiones en este país, como en muchos países, no tiene mucha solución.
Y no nos engañemos, no tiene mucha solución. Yo he estado informándome de lo que pasa en países, tanto en países latinoamericanos como en otros países. No tiene una solución porque es un problema terriblemente caro. Entonces, hay que buscarle por otros lados. Ya, Macarena, se pasa, digamos, a la jubilación y de inmediatamente se pasa, en buena parte de los casos, no sé exactamente cuál es el porcentaje, si alguien lo maneja, a ser pobre derechamente en Chile. Eso es una realidad, es un hecho de la causa. O sea, podemos disfrazarlo con frases más bonitas, digamos, pero cuando uno pasa a recibir la jubilación y deja de percibir el sueldo, inmediatamente pasa a ser pobre en Chile, según digamos, las condiciones mediante las cuales se hace la medición de la pobreza. La pobreza multidimensional ubica a los adultos mayores como uno de los sectores o grupos más pobres. Sí, el 20% va con la medición multidimensional y en la solo monetaria cerca de un 10%. Ya. Multidimensionales que hay que considerar otros factores, además por supuesto del ingreso propiamente tal. Claro, es que uno más tiene que allá hablar que el de ingreso te alcance para cubrir los gastos básicos, sino que por ejemplo acceso a oportunidades reales, posibilidades de incorporación a otro tipo de iniciativas, de acceso a educación, de participación real, más allá del ingreso monetario. Ya, esto en sociedades anteriores no ocurría, probablemente porque antes de la revolución industrial las familias eran mucho más numerosas, vivían prácticamente todos juntos en zonas más bien rurales que urbanas. Cuando viene la revolución industrial las familias se achican precisamente para darle más movilidad. Esto ocurre en buena parte del mundo y a sus abuelos, por decirlo así, se les va dejando un poco más atrás. Pero tengo la sensación, y corrígeme aquí si me equivoco, Reyén, que en países como el nuestro, en lugar de dejarlos atrás, se les dejó a un lado y se les tiende a olvidar. ¿Cuánto de las familias, cuánta preocupación hay de las familias respecto de sus propios adultos mayores? Porque la sensación que está quedando aquí en este panel es como que en el fondo ellos hubiesen perdido a toda su familia. Es decir, se jubilaron y perdieron a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos. Una de las características de la vejez no solamente tiene que ver con la disminución del ingreso, sino además con la pérdida de redes. Y esto implica, por una parte, un cambio en la composición sociocultural de la familia. Hoy día ya la familia cambió, ya no está disponible para el cuidado de la persona mayor. Y en este escenario, ¿cierto?, se transforma en una necesidad absoluta que el Estado pueda proveer de servicios. Y nosotros hoy día estamos considerando que este tema no solamente debe abordarse desde una oferta programática, sino además desde un enfoque transdisciplinario. Porque, mira, el tema más complejo es aquí asumir cómo nosotros aprendemos a convivir con estos 23 años que hemos ganado las mujeres. Entonces, el cuidado antes era 4 años, la esperanza de vida era 64, 70 años después, pero drásticamente, desde hace 20 años atrás, nosotros hemos aumentado la cantidad de años. Por lo tanto, hoy día tenemos el desafío de cómo generamos una ciudad que sea mucho más amigable con los adultos mayores, y hablo de políticas públicas. Las políticas públicas no tienen que ver con una oferta programática. La oferta programática es la base, es lo mínimo, es el umbral básico para poder abordar. Con un tema que es clave. Aquí, a ver, Juan Carlos, Macarena, lo mismo va para ti, Rubén. Si es niño siempre, o sea, inevitablemente en todas las etapas de la vida, si hay una que uno cumple tras sobrevivir, es el de la niñez, el de la infancia. Y por lo tanto esas políticas han existido siempre. Hace un siglo, cuando Chile cumplía el centenario, o sea, es cierto que la tasa de mortalidad era brutal, pero se ha ido corrigiendo con el paso del tiempo. Pero es cierto también que la esperanza de vida era de 86 años en promedio. Por lo tanto, digamos, hablar de tercera edad no era una cuestión que estuviera instalada como política pública. Sí, en cambio, se hacía mucho esfuerzo por evitar la mortalidad infantil, la desnutrición y cosas por el estilo. Parto contigo en esta vuelta, Juan Carlos. ¿Qué nos falta por hacer desde ese centenario hasta la fecha que no hayamos resuelto todavía para este segmento de la población que en estricto rigor para 1900, para 1910 no existía? Porque no existían las personas de 65 años. O sea, un presidente de 70 años era considerado viejo. Acuérdense lo que vivió el presidente Alessandri en su mandato. Nos falta desarrollar la gerontología, todas las áreas del conocimiento en envejecimiento, donde un arquitecto haga casas para la gente y que no la gente se tenga que adaptar a esto. Urbanista, leyes, que el abogado sepa de envejecimiento, que toda la sociedad aprenda de envejecimiento, que los periodistas aprendan de envejecimiento, que sepamos diferenciar entre envejecimiento normal y patológico. En salud teníamos una pirámide y fuimos y somos
en su momento, frente al desarrollo materno-infantil, líderes en Latinoamérica del perfil demográfico que teníamos. Somos un país envejecido y no tenemos ninguna política de salud acorde a lo que se merece el país. Un plan gerontológico nacional, un plan geriátrico, un plan de demencia, viene un tsunami de demencia y gran parte de ese tema está solventado por la familia. Entonces, en ese contexto, tenemos que desarrollar urgente un órgano consultor, un Instituto Nacional de Envejecimiento, donde las universidades no miren hacia adentro, sino que aporten hacia afuera sus postdoctorados en distintas áreas transdisciplinarias, que tengamos un elemento consultor, un Instituto Nacional de Envejecimiento chileno que dé respuesta a todo lo que las políticas públicas necesitan de estos entes. Fondesit y todos los proyectos, cero estudios se está haciendo en envejecimiento actualmente. Se va mucho a la astronomía, se va en otras cosas, pero la realidad del país... CONECYT tampoco está haciendo nada. El 4% de la investigación de todo Fondesit y CONECYT va ligado a temas de vejez o envejecimiento. Pero ahora hicimos un convenio de colaboración para poder avanzar en el estudio del envejecimiento, más allá de conformar la red transdisciplinaria e ir instalando también el modelo pero sociosocial. había muy poca información, o sea, un 4% de toda la investigación que se hace en Chile relativa al envejecimiento es prácticamente nada. Yo quisiera puntualizar algo así respecto a lo que se habló del rol de la familia. Yo quisiera que no quedara como un panorama tan desalentador. Por lo menos lo que en general muestran los estudios respecto, por ejemplo, a calidad de vida, es que en general los adultos mayores tienen un contacto fluido con su familia. Si no fuera por eso, la realidad que ustedes evidenciaron, por ejemplo, en el programa Informe Especial, sería el triple o el cuádruple. O sea, yo creo que hoy día en Latinoamérica y en especial en Chile, la familia sigue siendo una red de soporte, no solo en lo económico, sino que también de intercambio, de cariño, de sostén para los adultos mayores, aunque no se viva en conjunto. El gran tema para mí y la gran preocupación es que no podemos abusar de eso, porque las familias están en transición. Hoy día el gran rol de cuidado recaía en las mujeres. Hoy día las mujeres están insertas en el mundo laboral, la mujer ya no puede cuidar. Y por ejemplo, si una hija tiene que dejar de trabajar para cuidar a un papá mayor, se empobrece la familia, hay un montón de problemáticas asociadas y se requiere políticas públicas que colaboren al entorno comunitario, colaboren al entorno familiar a sostener a ese adulto mayor en su entorno familiar y comunitario el máximo tiempo posible. Eso no implica que vivamos todos en la misma vivienda, hay proyectos en otros países muy interesantes donde se implica toda la comunidad, se implican los conserjes, los almacenes de barrio, teleasistencia. Yo te diría que el gran problema que tenemos hoy día es que hay algunas iniciativas muy interesantes que son pilotos o son acotadas a una población y lo que nos falta es que eso crezca y que se articule uno con otro. Por ejemplo, hoy día una persona participa en un centro día, por ejemplo, y va a una instancia comunitaria, pero se agrava. Claro. ¿Cómo lo egresan de ese centro día? Porque es una persona que está en una situación súper compleja, pero no hay un paso 2 donde esos profesionales digan, mire, usted se va derivado y ahora se va derivado al programa hospital de día o al hospital atención domiciliaria para personas que tienen un problema de demencia. ¿Por qué, Rubén, en el entendido de que todos sabemos que vamos a llegar, digamos, a esa etapa de la vida, o que al menos aspiramos a llegar a esa etapa de la vida, y de la mejor manera posible además, al mismo tiempo no estamos trabajando y generando los cimientos para poder arribar de buena manera a ese momento? Bueno, aquí se habla de que en los últimos 20 años hace 20 años que se dieron cuenta de que no estábamos envejeciendo. Y si nosotros revisamos esos 20 años, esos últimos 20 años, y empezamos a revisar qué es lo que se ha hecho con los adultos mayores, yo creo que lo único que se ha hecho que fue efectivo fue, digamos, la pensión básica solidaria. Y en realidad es algo que muchos podemos considerar que es algo pequeño, pero es algo grandioso. Porque esa persona que recibe 85, 90 mil pesos mensuales, antes recibía el equivalente hoy día a 16, a 14 mil pesos, porque habían pensiones de 14 mil pesos. Entonces, eso es lo único que se ha hecho. La marcha de los bastones partió con este asunto de la movilización, porque queremos que los adultos mayores se movilicen, salgan, se disfruten, vivan, hagan una vida normal. Y la vida normal es relacionarse, salir. El segundo paso que vamos a dar, y que ya empezamos a tirar las líneas,
es la salud, pero no la salud como se maneja hoy día. ¿Y cómo se maneja hoy? Hoy día se maneja a lo que se puede, si digamos la verdad, a lo que se puede. El déficit en salud es estrambótico. No, nosotros vamos a preocuparnos, y aquí vamos a hacer dupla con el doctor, de la salud del adulto mayor, que es diferente. La salud del adulto mayor es total y absolutamente diferente de la salud de una persona joven como Rayén, por ejemplo, o como ella, o una persona joven como yo. Yo tengo 71 años ya. Pero la salud del adulto mayor es diferente. En este país hay escuelas de enfermería que no generan enfermeras para tratar a adultos mayores, porque tiene que ser diferente. Hay escuelas de medicina que no tienen la especialidad de geriatría. Ah, sí. Geriatría, ay, perdón. Esas son políticas que no existen en este país y que estamos llegando a 3 millones de adultos mayores en este país, que significa el 16%. Por favor. Doctor, usted que es geriatra, ¿por qué pasa eso? Inmovilismo, desinterés, indiferencia, negligencia, todo junto. Hay 4 universidades que dan pregrado de geriatría, de las 20 y tantas que hay en la Facultad de Medicina. Pero ojo, esto no es un tema solo médico, kinesioterapia, enfermería, nutricionista, pero donde hace el tema de las personas mayores en lo social o en lo médico. Y nadie va a querer, como dice un amigo mío, nadie va a querer ser astronauta si no hay cohete. ¿Quién va a querer ser geriatra si ni siquiera hay servicio de geriatría? Si inauguran hospitales sin servicio de geriatría. Usted no permita que inauguren ningún hospital en Chile, en su región, sin tener considerado un servicio de geriatría. Perfecto. Porque eso es meterle el dedo en la boca. ¿A quién tiene que ir a llenarle, Rayén, usted los recursos? La verdad. Bueno, nosotros... Dígalo aquí, ahí tiene las cámaras todas suyas. ¿A quién le tiene que ir a llenar recursos? Mire, sabe que este es el listado de cosas que necesitamos. Bueno, nosotros cuando hablamos de los adultos mayores, primero hablamos de una población que ha crecido significativamente. Y en este escenario alguien podría decirme también que el presupuesto de Senama es muy pequeño, pero también podría decir que ha crecido prácticamente al 1000%. Entonces, por lo tanto, y no solamente el presupuesto de Senama, porque hay una cosa que es tremendamente importante, es que en este país la gente vive más porque tiene acceso a la salud. Y es la única razón por la cual la gente vive más. Y tiene que ver con el acceso a los tratamientos y tiene que ver con el acceso a los medicamentos. El éxito de las políticas públicas en materia de salud es precisamente lo que nos ha generado esta expectativa de ella. Sin embargo, lo que falta es el tema de cómo nosotros generamos un engranaje que nos permita abordar al adulto mayor como un sujeto integral, como un sujeto de derecho, con ciertas características, pero ejerciendo autonomía, y sobre todo, no solamente asumir que este es un tema sanitario, como lo vienen asumiendo todos, porque da la impresión de que cuando hablamos de los geriatras, es como si la única solución para los adultos mayores estuviera centrada en la salud. Cuando en realidad, y aquí comparto plenamente lo que dice Rubén, el adulto mayor es un conjunto de condiciones que requiere apoyo psicológico para enfrentar los quiebres emocionales que tiene la vejez, la pérdida de las redes familiares, las pérdidas de la pareja, la pérdida del trabajo, los espacios que compartió históricamente durante más de 60 años. Por lo tanto, aquí hay un fenómeno que es mucho más complejo que lo sanitario. Hay un fenómeno que tiene que ver con lo sociosanitario. Y este es el modelo gerontogeriátrico que hoy día está impulsando el Servicio Nacional del Adulto Mayor desde el año pasado. ¿En el marco de qué? En el marco de los derechos humanos de las personas mayores, asumiendo que el desafío más grande en este sentido también es la autonomía. Por eso es tan importante que todo lo que hacemos en materia de políticas públicas lo hagamos con los adultos mayores. Y hoy día estamos trabajando en esta dimensión. Ya lo dijo también don Rubén. Aquí hay un servicio que no solamente se ha transformado en un actor respecto de una oferta programática, sino además de un trabajo con los adultos mayores, que nosotros podemos ser súper especialistas. Yo también soy gerontóloga, pero el tema no tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de comprender lo que acontece en la vida de aquellos que efectivamente
viven con esas pensiones, de aquellos que efectivamente tienen que considerar esa red de apoyo, de aquellos que efectivamente los días domingos se quedan esperando al familiar y de aquellos que efectivamente todos los días del año requieren el apoyo del Estado a través de distintos servicios. Macarena, algo que complementar antes de ir a la pausa frente a lo que está diciendo Rayén, porque aquí esto es, sí, digamos, que finalmente del ABC de la discusión finalmente. Que algo muy importante que creo que se mencionó al inicio, pero que en el fondo como globalizar la vejez, como que fueran todos sujetos iguales, con las mismas necesidades, es lo que nos lleva muchas veces también a caer en intervenciones erróneas o en ideas erróneas. O sea, el proceso de envejecimiento es heterogéneo, es distinto, los adultos mayores tienen necesidades muy distintas, la gente que tiene una necesidad de salud más grande es un 20, un 25%, el otro 75% es gente activa que está aportando a la sociedad, muchos de ellos emprenden, trabajan con todas las dificultades que sabemos que hoy día viven los adultos mayores, de desplazamiento, de ciudades, tal como comentaba Rubén. Yo creo que el desafío principal es cómo hacemos una política más integral, donde puedan aportar los distintos ministerios, tal como existe un Chile Crece Contigo, ¿por qué no pensar en un Chile Envejece Contigo, más amigable, con ciudades amigables, con transporte, también con temas de salud, pero algo que nos involucre a todos, no puede ser solo tarea de Senama, menos en un país donde sabemos que los recursos son limitados. Y hay que empoderar a Senama definitivamente. Una cosa que queda pendiente para la conversación del último bloque es precisamente cómo hacerlo, pero a mí me gustaría saber, Rubén, cómo, y dejo planteada la pregunta, conseguir que quienes quieren reconvertirse laboralmente en esta etapa de la vida puedan hacerlo sin ser discriminados, porque ahí hay una cuestión también práctica, en donde más bien se tiende a despreciar la experiencia, el talento adquirido en función de sacarle provecho, y pareciera que estamos mirando a las generaciones más nuevas, donde los que podrían explicarles y enseñarles hoy día, digamos, no tienen la posibilidad de hacerlo. Lo que, digamos, por donde se le mire es una pérdida. Sí. Lo dejo planteado como parte de la conversación también, nos vamos a ir a la pausa. Siguen estas conversaciones de vía pública de inmediato, espéranos. La ley Zamudio no... Estás viendo Vía Pública. De vuelta de la pausa en este especial, conversaciones de vía pública, en esta oportunidad hablando sobre la vejez en Chile. Yo le preguntaba a Rubén Espinosa, vocero del movimiento Marcha de los Pastores. Rubén, ¿cómo conseguir, entre otras cosas, la reconversión laboral? Es decir, hay quienes consideran que después de los 60 años se llegó a la etapa del descanso, así lo plantean, además como si realmente se estuvieran abanicando en Miami, cuando en realidad el descanso es tremendamente incómodo o soledad finalmente. Encerrado. Claro, cuando personas que a lo mejor no solo están en capacidad, sino que tienen las ganas de trabajar, no son consideradas por la sociedad. ¿Cómo se puede conseguir esa reconversión laboral en esta etapa de la vida? Usted me está planteando una preguntita que es bien complicada de responder y es por lo siguiente. Porque lamentablemente nuestra sociedad en los últimos 35 años, 40 años, se ha enfocado hacia otro tema. Ha equivocado, según mi opinión, el camino. Porque no se ha enfocado hacia las personas. Se ha enfocado hacia el poder del dinero. Mientras eso exista, no van a haber apoyos consistentes para las cosas que se necesitan. Por tocar algunos temas para la educación. No van a haber apoyos para los adultos mayores. No vamos a solucionar el problema de la crisis de salud. Perdón. Son temas muy poderosos y muy graves. Entonces, ¿de a dónde sacamos plata? Pero sí se ha enfocado las políticas públicas hacia fortalecer el apoyo, por ejemplo, que hacen los fondos de pensiones a las AFP, de las AFP a la industria, a los empresarios. ¿En qué se ocupa? ¿Hacia dónde va la plata que se junta con el aporte de los trabajadores? Va directamente a apoyo a las empresas. ¿Y quiénes son los que pagan los sueldos? Las empresas. ¿Y qué calidad de sueldo pagan? ¿Y qué calidad de contratación hacen? Y ahí va su pregunta. Con los fondos de pensiones se apoyan a las empresas, pero las empresas no contratan a adultos mayores, no contratan a personas mayores. Maca, ¿por qué las empresas no contratan a adultos mayores? ¿Por qué en general, desde el punto de vista laboral,
la sociedad no está reconociendo la experiencia acumulada. Digo, ya, la empresa es un tremendo ejemplo, Rubén. Bueno, voy a otras áreas. Y la que yo ponga va a ser incómoda como ejemplo, así que voy a dar lo mismo, voy a tirar varias. Por ejemplo, yo no entiendo por qué no hay conductores de edad en televisión, salvo las teleseries, en algunos casos, y donde además los caracterizan como bien de tercera edad. Aquí ser viejo inmediato, una arruga para afuera, al tiro, chao. Están todos ahí con botox, en fin. No me hagan nombres porque va qué. Los profesores, ¿por qué no tomar a los que, en medio de la discusión sobre la calidad de nuestros profesores, sobre el estatuto docente, sobre las evaluaciones que hay que hacerle, profesores que tengan 65, 70 años, que ya no están ejerciendo, pero que podrían transmitir, traspasar esa experiencia a las nuevas generaciones? A lo mejor no de una manera formal, pero sí de otras maneras. ¿Por qué no se está recogiendo la experiencia de nuestra tercera edad? Tiene hartas aristas esta pregunta, pero yo te diría que sobre todo por falta de cierta voluntad y de iniciativa también. O sea, como esto que hablábamos de que ha sido rápido, no hemos sabido tomar oportunamente, vamos avanzando, pero yo siento que nos vamos avanzando al paso rápido que debiéramos. Si tú me preguntas por respecto al mercado laboral, porque ciertamente si las empresas se rigen solo, por ejemplo, por indicadores económicos, a veces tener una persona de más experiencia en una empresa es más caro que tener a alguien más joven, sin valorizar el proceso de mentoría, por ejemplo, o de formación que pudiera tener ese trabajador. Hay experiencias muy interesantes, hay empresas que lo hacen, pero nos vamos de nuevo como al caso. Por ejemplo, si existiera, tal cual como existe una política de incentivo a la contratación de jóvenes, existiera una política también de incentivo de cierta reducción de impuestos, cierto subsidio al empleo de los mayores, probablemente sería mayor, y reconociendo también las necesidades de empleo que tienen los mayores. O sea, hoy día una persona, después que ha trabajado 40 años, 50 años en algunos casos, no quiere volver a trabajar jornada completa todos los días de 8 a 7. O sea, tendrían que ser también programas que tengan cierta flexibilidad, posibilidades de incorporarse media jornada, jornadas parciales. De eso hay algunas experiencias incipientes y creo que sería muy interesante explorar más, que efectivamente exista oportunidad para quien desee seguir trabajando o emprender de poder hacerlo. Así como también reivindicar el derecho de jubilar. Yo creo que eso es algo súper importante y es un logro de las sociedades modernas. Ahí está la flexibilidad laboral. Sí, independiente que decidamos que a lo mejor el día de mañana la edad de jubilación se tenga que correr, por ejemplo, que tengamos que nivelar esta como inequidad que existe entre la edad de jubilación legal de las mujeres y de los hombres, que haya como un circuito de entrada y salida de ese mercado. Eso es lo que suele pasar en algunos otros países. En eso no nos podemos comparar, por ejemplo, con países que tienen un estado de bienestar consolidado, porque en esos países las personas no pueden volver a trabajar porque pierden la pensión y no lo necesitan tampoco, porque claro, son pensiones mucho más altas. Yo estoy pensando, Rayén, no solamente en quienes tengan la necesidad de trabajar, porque como bien dice Rubén, las pensiones son de miseria, porque no nos vamos a engañar, en esto, esta es una realidad, es un hecho de la causa, o sea, es una vergüenza. Pero al mismo tiempo estoy pensando también en las personas que quieren seguir sintiéndose útiles para la sociedad, no solamente el que quiere hacerlo por necesidad, lo que es atendible, es razonable, es comprensible y muchas veces es penoso, pero es real. Sí, además de eso hay dos o tres elementos que son súper interesantes. Lo primero, cierto, es que cuando nosotros hablamos hoy día desde el gobierno, cierto, con este enfoque de derechos humanos, que a propósito es el primer país en América Latina que introduce el enfoque de derechos humanos centrado en la autonomía de las personas mayores, tiene que ver primero con reconocer que aquellas personas que quieran trabajar, que puedan hacerlo, tienen el derecho de hacerlo. Eso es lo primero, de ahí partimos. En segundo lugar, también tenemos que entender que hay una sintonía social respecto de que la jubilación es descanso. En tercer lugar, existe una crítica respecto de aquellos mayores que trabajan independientemente de que la primera causa sea aumentar el ingreso. Pero ojo, la segunda causa de por qué los adultos mayores trabajan en este país tiene que ver con la autorrealización. Sí. Y esa es una diferencia tremenda con el resto de las generaciones. Entonces, desde ahí, la experiencia que nosotros tenemos en este programa, que es incipiente de inserción laboral o de inserción al mercado de las personas mayores, yo puedo decir varias cosas. La primera es que los adultos mayores hoy día son un ejemplo para las otras generaciones del mundo laboral. O sea, debieran serlo. Son los que están trabajando, los que se reinsertaron y los que forman parte de nuestro programa de reinserción laboral. Ah, ya, como modelo, ya. Como modelo. Cuando finalmente lo pones en práctica, porque aquí todavía están las nuevas generaciones donde más bien tienden a mirar con desprecio la experiencia del mayor. Pero se está aprovechando la capacidad. Segundo, ¿por qué? Porque los adultos mayores son puntuales.
son responsables y aunque mucha gente no lo crea, nos faltan casi nunca. Y esto de que las licencias médicas, ¿cierto?, invaden el espacio, falso. Entonces, por lo tanto, generan un ambiente favorable para la productividad, que es un valor, ¿cierto?, que la economía y el mercado quiere, pero que además de eso generan una cohesión para fortalecer el trabajo en equipo. Y esto permite, ¿cierto?, que para las empresas que están mucho más interesadas en la rentabilidad que las personas, como lo plantea usted, puedan también tener este escenario propicio para. Ahora, desde este punto de vista, ¿cuánto es este programa? Es incipiente. Por lo tanto, también tiene que existir una conciencia colectiva que visualice a los adultos mayores en nuevos roles. No solamente en esto del rol de abuelo, no solamente en el rol de enfermo, ¿cierto?, que recién discutíamos esta cosa de ver adulto mayor y ver enfermedad, o también esta otra cosa de ver al adulto mayor y ver castigo de Dios, o esta otra cosa que es peor, ver adulto mayor con serpentina y años dorados, sino más bien la vejez es una etapa normal del ciclo de la vida. Qué increíble. Entonces, ¿qué hace una peor que la otra? Claro, hay problemas. Cómo estigmatizamos, así caricaturizamos a nuestros propios personajes. Sí, y somos nosotros. Entonces, cuando alguien dice la sociedad somos nosotros. Sí. Este tema es de todos nosotros. Como es si de uno la no fuera generación a transitar nunca por ese camino. Rubén. ¿Sabe? Y hay un tema que es bien, que tiene directamente relación con esto, la oportunidad de trabajar de los adultos mayores. Aquí se actúa al revés. ¿Por qué? Porque se bonifica con valores extraordinarios a la jubilación. Tantos profesores se le está negociando que le van a pagar 22 millones de pesos para que jubile, para que se vaya para la casa, no para que siga trabajando. Es un contrasentido. O sea, le están diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes 60 años, ándate para la casa y te voy a incentivar con 22 millones de pesos para cada uno, para que se vaya para la casa. Y no, esa persona se va a ir para la casa y después no lo contratan ni siquiera como profesor y está vigente. Y me van a perdonar, me van a perdonar los jóvenes, pero los mejores profesores son los viejitos. En general los mejores profesionales son las personas con más experiencia. Porque se educaron en otro sistema de profesor. Y porque si además han sabido mantenerse siempre actualizados, adquirieron la experiencia que uno no conoció respecto de la que hoy día está vigente y además disponible gracias a las nuevas tecnologías. De hecho, tú planteabas, Juan Carlos, cuando nos fuimos a la pausa, un comentario que me hizo mucho sentido. La ley antidiscriminación, llamada ley Zamudio, no considera la discriminación por edad en Chile. Y se discrimina a diario. En el diario, péscate un diario y dice, hasta tal edad. No, y esto hay que cambiarlo. Existen, yo digo desde el punto de vista de la perspectiva médica, 4 cosas que no nos pueden dar lo mismo, donde hay que recuperar el chamanismo. A ver. Que no están en nuestras mallas curriculares, un pseudo poeta, disculpen. No nos puede dar lo mismo el sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo y viejismo. Estoy llamando con esto a mis propios colegas a reinventarse y entender, por lo menos diferenciar entre el envejecimiento normal y patológico y no llenar de pastilla a la vejez ni dejar de tratar la enfermedad creyendo que es vejez. Discúlpame, usted señor Astorga es tu apellido, ¿no? Sí, gracias por el señor, no me lo dice muy seguido. ¿Irías a las 7:30 de la mañana a una consulta médica en la mañana de hoy día? Claro, aquí generalmente este es uno de los grandes problemas, se les tiende a discriminar incluso en cuestiones como esa. Ahora las citan a las personas para que vaya a pedir hora a las 7:30 de la mañana. O sea, no es posible establecer un sistema. O sea, somos los reyes de la organización. Chile es el rey de la organización, somos más organizados de Latinoamérica. Hay un analfabetismo digital.
dijimos 8 años como promedio, pero viene todo lo que significa reeducar a las personas mayores, universidades durante todo el ciclo de vida. Ustedes han hecho una labor maravillosa, pero deberíamos tener cualquier cantidad de universidades de tercera edad para que todos los accesos se hacen por internet, y muchos adultos mayores, aunque va creciendo, no tienen acceso a internet, hay que alfabetizarlos digitalmente. Se me va el tiempo, por lo tanto, los minutos que nos quedan, un minuto Macarena, un minuto Rayén también para agregar y complementar a lo que se ha dicho en esta última parte del programa. Bueno, estando muy de acuerdo con lo que plantearon todos, tal como decía el doctor Molina, lo que nosotros hacemos como universidad, llevamos años en esto, pero creo que es importante que se replique en otros lugares. Hay temas que no se han abordado y que hoy día estamos tratando, pero por ejemplo, envejecer en ruralidad, no se habla, no se estudia, en extrema exclusión, por ejemplo, que implica una persona mayor que vive en la calle, en situación de calle, y como esa hay un sinnúmero de realidades más que si ya ser adulto mayor es invisible, esas son invisibles dentro de lo invisible. O sea, es importante que unemos voluntades de la sociedad civil, la academia, políticas, para avanzar en este sentido más rápido de lo que lo hemos estado haciendo. Y, Rayén. Mire, yo creo que junio es el mes del buen trato al adulto mayor. Buen trato también significa abordar los temas y tener un cambio de actitud hacia la vejez y el envejecimiento. Yo más bien quiero aprovechar estos minutos para llamar a todas las generaciones a tener una actitud distinta frente al tema de la vejez y el envejecimiento, a prevenir el tema del maltrato. Está claro que con todo este escenario que nosotros hemos conversado, solamente hoy día hemos abordado algunos tipos de maltrato, algunos, porque faltan muchos otros más. Aquí no hay nadie que sobre. Las universidades también se tienen que sumar. Nosotros hoy día estamos trabajando con distintas universidades, pero falta mucho para incorporar las mallas curriculares, la formación académica de profesionales que van a tener un nicho laboral centrado en los adultos mayores. Pero además de eso, también nosotros desde el gobierno estamos trabajando con un enfoque de derechos humanos, de participación y de descentralización, entendiendo por sobre todas las cosas que la vejez tiene distintas caras, que no hay un estándar de personas mayores y que tampoco es solamente sanitario. Nosotros queremos mostrarle a la comunidad que los adultos mayores son hoy día un capital social activo. Aquí están los de la marcha de los bastones, aquí están los adultos mayores del TACH, aquí están los adultos mayores de 90 años y los de 119 años que tenemos en Chile. Y están los adultos mayores también exigiendo calidad, no solamente han crecido en cantidad, y ese es un detalle que nosotros no podemos olvidar. Y como Estado estamos haciendo hincapié en poder desarrollar acciones concretas a través de los programas que trabajamos, pero centrados sobre todo en la autonomía de las personas, en la lógica, ¿cierto?, de atender también a generaciones distintas y construir una sociedad para todas las edades. Yo sé que se me fue el tiempo ya y lo siento, pero tengo que hacer esta última pregunta, Juan Carlos, porque hace mucho rato que vengo pensando cómo formularla y creo que no voy a encontrar el tono, así que la tengo que preguntar nomás. ¿Cuáles son las consecuencias que vive en lo personal el adulto mayor cuando es abandonado en Chile? Porque, y me diste el pie hace un rato cuando me dijiste el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo y el envejecimiento en el fondo, pero estoy pensando en cuántos de las tres primeras son derivadas precisamente del abandono de las personas de la tercera edad. Es duro esto, es duro ver esa estigmatización de una persona que tuvo su biografía y que está abandonado y que lo hemos abandonado como sistema, y donde tenemos escaleras con algunos peldaños y nos faltan peldaños que hacer, falta una continuidad de cuidado para que el envejecer en Chile no sea el fracaso del éxito o el éxito del fracaso, sino llegar a una sociedad más justa, una sociedad para todos, que vele un Estado por una autonomía, una atención temprana de la discapacidad, y si esta aparece, que no se instale la dependencia, pero si hay dependencia, que sea con calidad de vida y calidad de muerte, atención con calidad y de primera calidad para los adultos mayores en todas las esferas del quehacer. Es un tema valórico y de dignidad. Es el momento que despierte Chile por una sociedad más justa para todos. A los cuatro les quiero agradecer que nos hayan acompañado en estas conversaciones de Vía Pública. Muy interesante el tema y las cuatro miradas también frente a esta realidad en Chile. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos juntamos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.